Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Sí, aquí nos encontramos, sí, ejercitándonos en el análisis sintáctico de proposiciones subordinadas, incluidas adverbiales, sí. En los tutoriales anteriores ya hemos visto y hemos analizado las del primer grupo. Es ahora que tenemos que empezar ya con las del segundo grupo, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que estas, las del segundo grupo, a diferencia de las del primero, ¿sí? No modifican a un elemento de la oración en particular, sino que modifican a toda la oración en su conjunto, ¿sí? Estas, las del segundo grupo, son las conocidas como las 3C, ¿sí? Las concesivas, condicionales y consecutivas. Vamos a empezar con las concesivas, ¿sí? Y para empezar con las concesivas hay que tomar en cuenta de que este tipo de proposición señala una objeción o una restricción de lo expresado en la oración principal. ¿Sí? Hay que tenerlo muy en cuenta, como así también de que van encabezadas mediante los incluyentes, aunque, aun cuando, si bien y por más que, ¿sí? Tomemos también en cuenta que estas concesivas pueden construirse con verbo en indicativo o en subjuntivo. Muy bien, veamos el ejemplo. Aquí ya tenemos planteada una oración en donde vamos a analizarla paso a paso para poder entenderla. Dice, Adriana cobró su cheque por más que el banco no quiso, ¿sí? Lo primero que debo hacer es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo marcado los núcleos verbales, ¿sí? Voy a circular, ¿sí? El antecedente, que en este caso es incluyente. Recuerden que los incluyentes no se bajan, ¿sí? A un segundo nivel de análisis, que viene a ser por más que. ¿Sí? Eso me permite saber dónde empieza la proposición subordinada y obviamente finaliza, ¿sí? Al final de la oración principal. Ahora, ya habiendo ubicado la proposición, ¿sí? Voy a separar en sujeto y predicado, ¿sí? Dice, Adriana cobró su cheque por más que el banco no quiso. ¿Quién cobró su cheque por más que el banco no quiso? Adriana. Muy bien, ya tenemos identificado el sujeto y todo lo demás, el predicado verbal simple. ¿Sí? Este sujeto tiene un solo núcleo, que es el sustantivo propio, Adriana, ¿sí? ¿Qué es lo que cobra Adriana? Su cheque, su modificador directo, cheque, núcleo, ¿sí? Viene a ser, ¿sí? Un objeto directo. ¿Qué es lo que cobró Adriana? Su cheque. Adriana lo cobró. Muy bien. Por más que el banco no quiso, ¿sí? Viene a ser la proposición subordinada, incluida, adverbial, ¿sí? Que viene a ser, en este caso, concesiva. Concesiva. ¿Sí? ¿Por qué concesiva? Es concesiva porque lo que está haciendo es marcar una objeción o una restricción, ¿sí? De lo que predica la oración principal, ¿sí? De lo que se dice en la oración principal, ¿sí? Muy bien, ahora ustedes saben de que este tipo de proposición se puede bajar a un segundo nivel de análisis, pero tomen en cuenta de que el incluyente, ¿sí? En este caso, por más que no se lo baja y no porque no cumple ningún tipo de función sintáctica. Entonces vamos a colocar el banco no quiso, ¿sí? En donde quiso viene a ser el núcleo verbal. ¿Quién no quiso? El banco, ¿sí? Predicado verbal simple, sujeto expreso simple, el modificador directo, banco núcleo, no, circunstancial de negación. Y ahí queda analizado en su segundo nivel de análisis la proposición subordinada incluida adverbial concesiva, ¿sí? Muy bien, vamos a otro ejemplo, ¿sí? Para poder seguir ejercitándonos sobre este tipo de proposición. Muy bien, aquí nos encontramos con otra oración, ¿sí? Para poder seguir ejercitándonos. Dice, Aldana viajó a La Rioja aunque no era urgente, ¿sí? Lo primero que hago es marcar los núcleos verbales, ¿sí? Ya habiendo marcado los núcleos verbales, voy a circular, ¿sí? el incluyente, que en este caso es aunque, ¿sí? Que me va a permitir saber dónde empieza y dónde termina la proposición subordinada. Ahora, ya sabiendo y ya ubicando la proposición subordinada y sabiendo cuál es el verbo de la oración principal y cuál es el verbo de la proposición, vamos a separar en sujeto y predicado.
¿Quién viajó a La Rioja aunque no era urgente? Aldana. Entonces, ya tengo identificado el predicado verbal simple y el sujeto expreso simple, que el sujeto tiene por núcleo el sustantivo propio Aldana. ¿Sí? ¿A dónde viajó Aldana? A La Rioja. Tengo a, que es una preposición, nexo subordinante, la, modificador directo, Rioja, núcleo. A La Rioja es un complemento circunstancial de lugar. ¿Sí? Y acá tenemos lo que es la proposición subordinada, ¿sí? Incluida adverbial, que en este caso este tipo de proposición es concesiva. ¿Sí? Muy bien, porque marca una restricción con respecto a lo que se predica en la oración principal. ¿Sí? Obviamente se puede bajar esta proposición a un segundo nivel de análisis, pero recuerden de que ¿sí? El incluyente no se lo baja porque no cumple ningún tipo de función sintáctica. No era urgente. ¿Sí? Muy bien, donde era viene a ser el núcleo verbal, obviamente, el no es un circunstancial de negación, ¿sí? Y urgente viene a ser un núcleo, ¿sí? Muy bien, ahí tenemos ya analizado en su segundo nivel de análisis la proposición subordinada adverbial, ¿sí? Que viene a ser en este caso la del segundo grupo concesiva, ¿sí? Bueno, vamos a un ejemplo más para poder finalizar, ¿sí? Y poder dejar bien en claro cómo se identifican este tipo de proposiciones. Muy bien, vamos con una más. Dice así: aun cuando estudie todo el día, Andrea no aprobará hoy. Muy bien, ahora le estoy presentando una proposición, una oración, en este caso, en donde la proposición no está en la segunda parte de la oración principal, sino que está al inicio, ¿sí? Vamos identificando los verbos. Acá tenemos uno, núcleo verbal, ¿sí? Y acá tenemos otro núcleo verbal, ¿sí? Ahora vamos a circular, ¿sí? El incluyente. En este caso viene a ser aun cuando. Ahí empieza, ¿sí? Entonces voy a tener que leer muy bien la oración, darle sentido, entonación, para poder saber dónde termina la proposición. Dice: aun cuando estudie todo el día, Andrea no aprobará hoy. Bien, aun cuando estudie todo el día, ven cómo ahí hacemos un pequeño silencio, una pequeña pausa. Muy bien, es ahí donde te está indicando la entonación de que finaliza la proposición subordinada. Muy bien, ya habiendo ubicado la proposición subordinada, ya teniendo identificado cuál es el verbo de la oración principal y cuál es el verbo de la proposición, voy a estar dispuesto a poder separar el sujeto y predicado. ¿Quién no aprobará hoy aunque estudie todo el día? Andrea, ¿sí? Muy bien, entonces acá es así, ¿sí? Tengo un predicado verbal simple con un sujeto expreso simple que está en el medio de los dos predicados. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Donde Andrea viene a ser el núcleo sustantivo propio del sujeto. Vamos a analizar de esta parte del predicado y para dejar al último la proposición subordinada. El no es un circunstancial de negación. El hoy es un circunstancial de tiempo. ¿Sí? ¿Cuándo no aprobará? Hoy. ¿Sí? Muy bien. Y acá ya tenemos ya la proposición subordinada incluida adverbial, que en este caso viene a ser, ¿sí? Concesiva. ¿Sí? Concesiva. ¿Por qué? Porque marca una objeción, una restricción con respecto a lo que predica la oración principal. ¿Sí? Muy bien. Tomemos en cuenta de que podemos bajarla, ¿sí? A el segundo nivel de análisis, en donde el incluyente no se baja. Estudie todo el día. ¿Sí? Muy bien. Donde estudie viene a ser el núcleo verbal, ¿sí? Y
todo el día viene a ser un complemento circunstancial de tiempo, ¿sí? Todo el día, ¿sí? Y de esa manera queda analizada la proposición subordinada en su segundo nivel de análisis, ¿sí? Tomen en cuenta, chicos, de que siempre, pero siempre es una objeción o una restricción, ¿sí?, que predica la proposición subordinada con respecto a lo que se dice en la oración principal, ¿sí? Eso hay que tener muy en cuenta, como así también, ¿sí?, el incluyente que está, la proposición subordinada adverbial, ¿sí?, cuenta con incluyentes que no se bajan, ¿sí?, a el segundo nivel de análisis para analizarla, ¿sí? Entonces no cumplen ninguna función sintáctica, así que no deben bajarlo, ¿sí? Y la pueden encontrar tanto adelante, ¿sí?, atrás de la oración o en el medio la proposición subordinada, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido, ¿sí? No se olviden, por favor, de colocar un me gusta, de activar la campanita de notificaciones y de suscribirse a mi canal para poder seguir subiéndoles videos que seguramente les van a servir para el colegio. Nos estamos viendo, hasta luego.